y nos apunta. Wow. Y dice, bájate, bájate. Y yo lo único que tenía, no tenía las manos libres porque, como te digo, llevaba a mi esposa acá. Y yo digo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, 2 veces. El tipo dice, tranquilo varón, tranquilo. Se guardó su pistola, se subió a la moto y Wow. se fue. Increíble, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no puedo argumentar algo en función de una protección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos a su programa, este podcast, justamente que se llama Café La Antorcha. Mi nombre es Fernando Valverde. Estoy con Alejandro Ponce en controles técnicos y producción, Iván Mora. Bueno, en la repetición está en el gusto. Un detalle ahí técnico interesante, pero vamos nuevamente. Les pido por favor que se conecten a nuestra página Fernando Valverde La Antorcha, que lo hacemos con mucho cariño. Y hablábamos justamente de que se vive una atmósfera densa de inseguridad, Alejandro, en estos tiempos. Así es. Yo recuerdo a la Guayaquil de antaño, era una ciudad un poco más relajada. Digo, uno andaba medianamente seguro, salvo que esté en zonas rojas, que se le llamaba. Pero de ahí en más seguro. ¿Tú te acuerdas que andaba seguro uno por la calle? Claro, uno se quedaba hasta más tarde trasnochando entre amigos, ir al cine, qué sé yo, o en alguna reunión que podía uno tener y tenía esa tranquilidad para regresar. Y ahora se extendió bastante el puerto principal. Y hay dos lugares que yo destacaba en el flyer que hicimos para el podcast, que era justamente Vía la Costa, que es lo que a mí me gusta porque está cerquita del cielo, a kilómetros de la playa, nada más. Y San Borondón, que son urbanizaciones referentes, entre comillas, en cuanto a la seguridad, porque tienen control de acceso. No cualquiera pasa, se paga una alícuota para tener comodidades, para contratar un cuerpo de seguridad, personal de seguridad. Sin embargo, aún en estas urbanizaciones, hasta cierto punto se vivió actos de inseguridad. Recuerdo en marzo, en, en el centro comercial Plaza Lagos, Ujú. un ser humano perdió la vida, todos sabemos en qué condiciones. En Vía La Costa, una persona pasada de copas en estado etílico arrolló a unos ciclistas y vivieron un momento de inseguridad. La inseguridad está a la orden del día. Primero preguntarte, ¿no? ¿Cuál de estas urbanizaciones, dónde te gustaría a ti, que te veo como empresario, dónde te gustaría a ti vivir? Yo, Seguramente. en algunos lugares yo siempre elegiría una isla porque ahí voy con tranquilidad, no me molestan. Ya, Pero tal vez por el lado de la isla Mocolí, tal vez, ya que ya. te nombro una isla con O tranquilidad. vecino de Messi, tal vez, ¿no? Tal vez sí, eso porque si ya protegen a Messi, me protegen a Ya, mí ya también, seguro, ya ¿no? seguro. Y Oye, entonces, oye, pero la gente, aunque quiere vivir seguridad, se vive de manera insegura, ¿no? Y habría que puntualizar qué es seguridad. ¿Qué es seguridad para ti? seguridad es un lugar donde uno puede estar cubierto de algo o de alguien y eso remarca mucho el poder descansar con tranquilidad, con paz en alguno de los aspectos vivenciales. Seguridad también puede ser encontrar, llegar a mi casa y encontrar a mi familia tranquilo y eso también me llena de emoción porque disfruto con ellos. Ahora, hay cosas que establecen esas reglas. Como tú decías, tengo que estar pagando a alguien para Claro, obtener esa seguridad y no sería lo conveniente en función de lo que nosotros somos y creemos. claro. Ahora, mira, hay un versículo aquí interesante, porque la gente, Ajá. dime, ¿vas a decir No, algo? no, sigue. La gente tiene en el tema de la seguridad, eh, presupuestado de que nos vamos a sentir seguros porque nos aislamos. Ujú. Y está bien tomar ciertos recaudos, pero no vamos a vivir en el ostracismo social aislándonos a cada rato o no, uno no puede dejar de salir a hacer sus actividades. Tienes que trabajar, Así tienes es. que ir a un concierto, a la iglesia, en fin. Pero necesitamos de manera urgente tener esa sensación, ese estado de seguridad, porque lo contrario es vivir inseguros. Y el vivir inseguros produce, como te decía, ostracismo social, produce ansiedad, produce depresión. Es prioritario
sentirnos seguros. ¿Cómo me siento seguro, Alejandro? Depende de qué perspectivas tú veas. Si la Ya, ves de la perspectiva del ser humano, siempre vas a, qué sé yo, estar con personas, con guardaespaldas, incluso que te den esa seguridad. ya, Demanda un rédito económico. Pero si vamos al plano bíblico, es en las manos del Señor, porque tu vida está escondida en las manos, como dice uno de los salmos. Entonces, hay que analizar bajo qué perspectiva tú quieres caminar. sabes que y la gente que nos ve y que va a ver este video a posteriori, ha de pensar que esto es materialmente imposible porque eh, algunos sistemas que ponen las autoridades realmente han fracasado en el orden de seguridad, ¿no? Pero mira, aparte de todo lo que vivimos, no podemos enfocarnos en lo que estamos viendo que pasa en las calles, porque hay una esperanza. Mira lo que dice el Salmo 91 en su versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, Dios te dice, quiero cuidarte, quiero darte protección, quiero darte mi calor, como aquellos pollitos que están bajo las alas de su gallina, de la mamá. Ujú. Pero es importante habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y yo te preguntaba, ¿qué es habitar? Porque es un punto importante esto. ¿Tú cómo puedes sentirte seguro de algo? Hablando puede ser de un celular que es tuyo si no lo has comprado. Pero cuando tú pagas por eso, puedes decir que es tuyo. Desde la perspectiva de Dios, acercarnos a Él es a través de alguien, es a Ya, través de Jesús, el único mediador. ya, Entonces, llegamos a pertenecer a Él y en Él vamos a encontrar esa seguridad. Muchas promesas hay a través de la Biblia, hablando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de una seguridad que no a veces no la vemos, pero sin embargo es existente. Entonces, no puedes dar por sentado algo con a quien no tiene el placer o el privilegio de conocernos. Y cuando tú conoces a Jesús, encuentras al Padre. Y al encontrar al Padre, tienes esa protección de lo que habla o describe en cada una de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y desde esa perspectiva vas a encontrar esa seguridad, esa morar, ese habitar al vivir en santidad, al ya, vivir en comunión con el Padre. ya. Ahora, mira Alejandro, yo te quería puntualizar esto también. Habitar, aquí investigamos, Ujú, vivir habitualmente en una zona o un lugar determinado. Es importante, como tú bien puntualizabas, habitar en Dios, ujú. en ese lugar, pero no ocasionalmente, no cuando hay problemas, no cuando la calle nos brinda inseguridad o no cuando hay una ley de alguna autoridad que nos estremece, que nos toca el bolsillo, por decir. No, en ese momento no. Todos los días de nuestras vidas tenemos que vivir, habitar bajo el abrigo del Altísimo y tendremos todos los días la cobertura, su protección, su calor. Moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Mira qué interesante, yo pensaba en esto, Alejandro, que hay gente que, sobre todo los ecuatorianos, que somos, como diríamos nosotros, sabidos, vivos, y hay gente tan astuta y suspicaz, o que van por esa línea, que hacen de la suspicacia o creen que es el que gobierna su destino. Ellos creen que la suspicacia es el que gobierna su destino, porque por ejemplo dicen, no, tal vez sí, yo me acojo a la sombra del Altísimo, pero cuando surja un problema, alguna necesidad, yo me acojo a la sombra del Altísimo, ¿verdad? Pero ¿qué hay si el escenario que te presenta la vida intempestivamente te ofrece inseguridad? Yo te cuento un caso. Veníamos con mi padre y mi mamá, durante 3 meses viajamos de Quito a Guayaquil. Ujú. Y en una de esas, en la carretera, era un poco de bajadita, no tanto, un poco, pero era doble vía. Entendíamos, porque habíamos visto en
kilómetros atrás, que era doble vía y que venían buses rápido. Y él se queda sin frenos. Mi padre se queda sin frenos. Y era como las películas. Mi mamá dice, dale contra máquina, no sabíamos qué hacer. Te digo honestamente, no me vi tanto como muerto, pero sí en un hospital, porque íbamos rápido. Ujú. Y entonces, el carro era nuevo. ¿Qué pasó? La vida presentó un escenario de inseguridad. Total, él se aventura a chocarse contra un poste para aguantar la marcha, solo mi madre se disloca el hombro, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero se presentó esto de aquí. Estos eventos de inseguridad que a veces uno los rechaza o los detiene, no quiere que pasen, pero suceden. Mira, por ejemplo, para comentar el tema, mira lo que pasa. Aquí tengo, espérate. Dice, cuando los discípulos, aquí está, dice, a ver, no, me esquivo el texto. A ver si continuamos contigo. Algo más que argumentar. El detalle es que nadie tiene algo presupuestado en su vida. Dios es el que controla todos los tiempos. Eh, pero desde esa perspectiva, Dios te da la sabiduría para, en este caso le dio la sabiduría a tu papá para guardar su vida. Ahora, la Biblia en ningún aspecto nos habla de una constante tranquilidad eterna. Si uno lee el hablar del Nuevo Testamento, los discípulos pasaron diferentes situaciones adversas. Jesús fue el ejemplo mayor de eso. Ahora, porque su convicción no estaba centrada en lo temporal o en el momento, sino hacia donde quería llevar Ya. todo. Es a la salvación de aquellos por lo que había venido, por su pueblo. Pero su pueblo rechazó esa gracia y nosotros ahora tenemos esa oportunidad de acercarnos a Él. Ya. Entonces, en esa libertad de nuestra vida se enmarca para conseguir algo, lo que Dios nos está ofreciendo. Cuando nosotros aceptamos aquello que Dios nos ofrece, es que podemos apropiarnos de cada una de las cosas que nosotros, cada una de las cosas que nosotros eh, obtenemos a través de su promesa. Porque tú no haces, es como que Dios te da un cheque en blanco para ejecutar algo y tu vida va a funcionar en función de aquello. La vida de tus padres igual. Entonces, si caminamos bajo esa cobertura, no significa, ojo, lo que estoy diciendo, que todo va a ser color de rosa. Vamos a tener adversidades, pero la confianza que tenemos en Dios nos da la capacidad para ir más allá, incluso después de la muerte. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una promesa de vida eterna. Mira, el versículo que te decía, el escenario de inseguridad que se presenta en Mateo 14:22. Ujú, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, entrar delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. ujú. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Podemos decir que más o menos es la historia. La barca del país se mueve de un lado a otro azotado por los vientos de inseguridad. Ujú. ¿Qué hacemos, Alejandro? Ir al Señor. No hay otro camino. A veces hay situaciones que suceden o pasan es porque el pueblo de Dios está dormido. Tú tenías versículos Sí, referentes, estaban buenos estos. en el libro de Timoteo hay un versículo que incluso nuestro pastor cuando hace un tiempo de oración eh, remarca eso porque es algo que lo que la palabra de Dios dice, es decir, te da las reglas, te da las herramientas, te da todo, ya depende de ti si toma eso y como pueblo de Dios nosotros estamos con esa arma o de lo que Dios nos da, dice, exhorto ante todo, es Primera de Timoteo 2:1 y 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
con Wow, acciones qué de bueno, gracia qué bueno. por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero ¿cuál es el propósito de todo? ¿Cuál? Para que vivamos quieta y Wow. reposadamente en toda piedad y honestidad. Praise the Lord. ¿Ah? Quieta y Entonces, reposadamente. no, Está la clave. la clave Ahí está está la ahí. clave. Exactamente. No tenemos por qué vivir angustiados, dice la Biblia, ni Ajá. desesperados. Así es, porque es claro, ahí dice, Repite la parte y remarca donde dice quieto y sosegadamente. ya, en el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Qué te habla de personas que están en Las eminencia? Habla las autoridades, autoridades. el gobierno, en fin. Hace el gobierno. Pero ¿cuál es el propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Por eso te digo, Dios te da un cheque en blanco en función de algo. Uno de los textos que a mí me encanta y que me llama la atención es cuando hay una algarabía, una fiesta, que es la dedicación del templo. Ya. Pero sin embargo, en esa algarabía, en esa fiesta, en eso que hay dado por Dios, Dios le hace una advertencia a Salomón. ¿Qué le dice? Mira, eh, si la gente nos está viendo ahí en segunda de Crónicas 7 del 11 hasta el capítulo 22, leer ese texto, pero quiero enfocarme más en el versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Sanaré su tierra. No le está diciendo a la fuente de afuera, no le está diciendo a cualquier persona, le está diciendo a aquellos que saben, a aquellos que conocen. Y te describiría o pasaríamos toda la noche analizando punto por punto lo que remarca allí esos pasajes. Por eso le dije que traten de leer del 11 al 22 porque están las cosas a favor y las cosas en contra. ¿Qué pasa si no hacen eso? Entonces dice, si, si tú anduvieras, en el 17, si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre y hiciera todas las cosas que yo te he mandado y guardara mis estatutos y mis decretos, yo te confirmaré en el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Hay cosas, bendiciones de parte de Dios, pero ¿de quién depende? No de Dios. Claro. Ya en la perspectiva, ya vino Jesús hizo todo, selló, hizo consumado es, dijo él. Entonces, todo está en la perspectiva de lo que nosotros podemos hacer, de apropiarnos de aquellas promesas por medio de Jesucristo. Pero ojo, hay una demanda de Dios hacia nosotros. ¿Cuál? Encontrar obediencia y santidad en nosotros. Sabes que tú mencionabas que sanará la tierra, ¿no? Eso es un mensaje para el pueblo de Dios. Así es. ¿Qué hay con la gente que vive afuera? ¿Qué hay con la gente que tal vez conoce de un Dios y no se han acercado a él y han tomado la decisión, como decía el Salmo 91, de habitar bajo la sombra del Altísimo? Es decir, estar siempre con él, 24/7. Estas personas también tienen esperanza y acceso a este versículo para vivir quieta y sosegadamente. Sí, lo que pasa es que hay personas que a veces ven esto como una religiosidad, Una religión más. Una religión más. Y no es así, no se trata simplemente de una religión, sino de una relación, de conocer. Es decir, como papá, nosotros demandar algo, si somos hijos demandar algo, papi necesito esto, papi necesito aquello. Entonces, Dios ya nos has dicho, esto es lo que yo quiero para ti. Es lo que yo anhelo para ti. Entonces, ¿de quién depende tomar? Mira, hay un texto en el libro de Levítico. En el capítulo 25, el versículos 18 y 19 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y
y habitaréis en la tierra seguro. El 19 dice, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciarnos, y habitaréis en ella con seguridad. Wow, profundo, ¿no? Es profundo. En el capítulo 26, el 3 al 5 dice, si anduvieras en mis decretos y guardaréis mi mandamiento y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su fruto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaré seguro en vuestra tierra. Mira que habla de provisión, pero habla de ¿qué? Seguridad. De seguridad. ¿Y quién da esa seguridad? Dios. Dios. Entonces no podemos tratar de buscar la seguridad en un gobernante, no podemos buscar Qué la buen seguridad punto. Sigue. en alguna persona, que no estoy diciendo que sea malo, pero nuestra confianza mayor tiene que estar en Dios. Mira que tú hablabas el tema importante de la seguridad y esto lo enlazo también porque necesitamos también, mira, en los momentos de inseguridad, tú te has dado cuenta que la gente de una u otra forma busca una seguridad, busca un refugio, de una u otra forma. Claro, sí. Andamos de aquí para allá buscando eso porque es nuestra naturaleza. Claro. Sentirnos seguros, sentirnos confiados, sentirnos dentro de un refugio. Mira lo que dice el Salmo 91 del 2 al 4. Señor, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. ¿Por qué? Dios te salvará de los peligros escondidos. Mira, lo que pasó esta mañana nadie se lo esperaba. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Mira que es importante levantar nosotros, como te decía, murallas protectoras para encontrar un refugio. Con una muralla, ¿quién te va a hacer daño? Nadie. Yo recuerdo que mi buen amigo el pastor Patricio Solano, un saludo para la familia Solano, cuando las olas explotaban contra la orilla del mar y el rumor de las olas nos daba un mensaje de paz allá en General Villamil Playas, él tomaba su guitarra tranquilamente y cantaba. Me recuerdo una noche, él y yo solos. Sabrás disculpar el tono de voz, ¿no? En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé, decía él. Es que no hay otra manera de encontrar refugio que en la presencia de Dios. Y la gente como tú, oye, praise the Lord, Iván. Y la gente, como tú decías, busca refugio, que no está mal. O sea, creer, o sea, debemos de obedecer las autoridades. Pero nuestro refugio es Dios. Pues la gente busca en los problemas refugio, algunos en las autoridades, otros se van donde el compadre, donde la comadre, donde el amigo, en el alcohol, en el cigarrillo, perdónenme la frase, en el chongo. La gente busca refugio donde no debe de buscar refugio. Y claro, vienen el dolor y las lágrimas, porque ese no es un refugio. El único que puede dar protección y refugio y levantar muralla a nuestro favor se llama Dios. Mira, yo recuerdo, hay un lugar que expenden bebidas alcohólicas muy conocido en toda la Víctor Emilio Estrada en Urdesa. Voy a obviar el nombre, ¿no? Para atender al buen servicio. Pero yo andaba con un amigo en el vehículo y se bajaba, estaba la mamá, iba a dejar a la hija, los amigos la esperaban, porque yo vi toda la película. Se bajaba la hija a disfrutar con los amigos. Y la mamá, tú lo hubieses visto la cara de incertidumbre. Claro, porque uno no sabe, o sea, uno no sabe qué va a pasarle a los hijos, ¿no? Así es. Y un consejo para los padres, que le den el versículo Salmo 91, hija, antes de irte a la calle. Claro, las promesas son personales, pero Dios va a sembrar esa palabra que va a sembrar y Dios va a trabajar en el corazón de esa chica y para la postre cuidarla con un propósito. Es muy interesante, aplicable eso, pero más allá de, a veces la gente tomamos las cosas como un fetichismo.
¿Cómo así? en ese sentido. No sé si a ti te ha pasado que en alguna ocasión tú has ido a una casa X, a un amigo, pero al menos yo lo he hecho y me he dado cuenta de que tú entras entras, encuentras en un pedestal algo, una Biblia grandota abierto justo ¿Y qué en dice? el Salmo 91. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque se remarca a uno, o sea, por eso te digo, hay promesas de Dios. Yo No lo jamás niegas. no lo niego, pero pongamos el caso que tú tomaste de la mamá. Hay una confianza que ella tiene, más allá de en sus hijos, tiene una confianza en Dios, porque verdaderamente le pueden poner incluso a escolta alrededor, A la hija. a los hijos, a quien sea, Ya. viéndole la perspectiva humana. Pero más allá de eso hay una convicción de protección especial de Dios. Tú tomabas en serio algo cuando dice debajo de sus alas estará seguro, pero ¿cómo tú puedes entender o tener esa seguridad? ¿Qué te ¿Cómo? hace? ¿Qué te da la garantía de tener esa seguridad? Ese Buena, es el buena, buena desafío. pregunta, Es ¿no? que es en fe, es en convicción. Porque todo el mundo cree tener esa seguridad, Así pero es. ¿cómo sabemos si realmente la tenemos? Mira, hay un texto dentro de ese salmo mismo, solo que se demanda mucho más un conocimiento en función de lo que Dios dice de ti. Ya. Es que como tu papá te da un apellido a ti, ¿cómo sabes que ese es tu papá? Tienes un documento que acredite que ese es tu papá. Partida de nacimiento, cédula. Así es. Comenzando de chiquito, una partida de Partida de nacimiento. nacimiento, claro. Luego, ya que creces, una Una cédula, cédula. este es el nombre del apellido de tu papá y tú lo tienes. Ujú. Y eso te da seguridad que perteneces a esa familia. Lo mismo es en los conceptos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios a través de Jesús, vamos a encontrar esa identidad en Dios. No porque lo merezcamos, sino porque Dios nos otorga eso. A ver, un ratito. Qué interesante. Tú lo que dices es que, mira, estamos obligados a estar seguros, Ujú, porque la inseguridad, entre otras cosas, como yo remarcaba, trae ansiedad, trae depresión y nos trae falta de identidad, es lo que tú quieres decir, ujú. ¿no? Falta de identidad. Qué importante eso, ¿no? Mira, hay un texto en segunda de Pedro 3:9 A ver, que dice, el Señor no retarda su promesa como según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente wow, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al al arrepentimiento. arrepentimiento. Es que sin arrepentimiento no hay acercamiento a Dios. O sea, no podemos Y no hay venir, cobertura ni seguridad. no hay una cobertura. Y no porque, vuelvo y recalco, no porque Dios no lo quiera darnos. Es lo más interesante de esto. El Señor, el texto lo dice. Él no retarda su promesa. Es paciente para que todos, o sea, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Entonces, ¿todos los buscan? No, no todos los buscan. Necesitas tú acercarte a Él y buscarlo de todo corazón y verdaderamente rendirte para encontrar ese refugio que... Porque tú señalabas, sí, sí he visto estos rituales que hace la gente que abre la Biblia Ujú, en el Salmo 91, ¿no? Y ahí claro. dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el tema, y hay gente que lo usa, por ejemplo, antes de salir algo negativo. No, Ujú, no, no digo puntualmente que claro, para no claro, herir yo sí, sí, sí. susceptibilidades, Así es. pero hay gente que lo usa para esto y obviamente no va a recibir calor y protección porque lo que está haciendo no está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Excelente. Amplía, amplía, que te Mira, veo inspirado. sí, porque mira lo que dice el Salmo 91 mismo que tú estás hablando, en el versículo 11. Ya, Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde, ¿en qué? en todas las En cosas. todos sus caminos. Wow, ya, O sea, tú no puedes
como tú acabas de decir, Ya. esperar algo de lo que Dios ha hecho. Dios ha determinado un camino para acercarse a Él, para caminar en Él, para vivir en Él, para andar en Él, para morar en Él. Ya. Entonces, si tú vas a hacer algo de lo que Él no ha determinado, no puedes Pretender que Él te va a pretender que cuidar. te vaya. Así de sencillo, o sea, por eso digo, ya no depende de Dios, porque Dios ha determinado todo. Si tú lees ese Salmo 91, hay cosas maravillosas, promesas maravillosas que remarcan la protección de un Dios sobre un pueblo o sobre una persona. Tú hablabas de un tema de un pueblo, porque se viven momentos de inseguridad otra vez. Hace Ajá. algún tiempo no veíamos, por lo menos en las noticias, quizás haya pasado, pero no lo difundían las noticias. Y nuevamente se viven tiempos de inseguridad. A nivel pueblo, a nivel país, y en este caso ciudad, ¿qué le podemos decir para que estas personas se acojan al abrigo del Altísimo? Porque mira, imagínate tú si todos los ecuatorianos, 18 millones creo que somos hoy, nos acogemos al abrigo del Altísimo, fuera otro país. Indudablemente. Eh, Al preguntarme eso, se me viene a la mente el único algo determinante del pueblo de Nínive, una Ya, ciudad sanguinaria. sanguinaria. En Nahum 2:13 describe quién era Nínive. Una ciudad sanguinaria, una ciudad que engañaba, una ciudad perversa. Pero sin embargo, cuando vamos a leer el libro de Jonás, nos damos cuenta que al Jonás predicar durante 3 días, porque dice la Biblia que a pie recorrer esa ciudad era 3 días de camino, o sea, día Mm, y noche, imagínate. ya. Sin embargo, Jonás iba a predicar. ¿Y qué pasó con esa ciudad, según las escrituras? Se volvió a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó esa destrucción, perdonó a esa ciudad, cuando ya había otorgado o dado una orden que esa ciudad iba a ser destruida. Entonces, ¿qué cambia el corazón de Dios? El El arrepentimiento. arrepentimiento. ¿Y qué ejecuta? La misericordia. Entonces, Dios, allí entendemos quién es Dios verdaderamente. Uno de los textos que nosotros nos encanta escuchar, ¿Cuál? en Juan 3:16, que remarca lo que Dios hizo o Jesús hizo. Pero me encanta un poquito más adelante el 16, el 17 y el 18. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Tú crees que entonces que la gente, o sea, lamentablemente pasan las cosas que pasan por no haber atendido a la opción o a la oportunidad que Dios nos da de estar bajo sus alas y pasan todas estas cosas como lo Así remarca el es, versículo? así es. ¿Por qué? Porque tú estás rechazando aquello que te puede dar paz, porque tú estás rechazando aquello que te puede dar seguridad, porque tú estás rechazando aquello que no solo, ojo, que no es solo en la vida aquí que vivimos, que vamos a encontrar eso, Ujú. sino hacia dónde vamos. Porque a veces la gente prefiere las cosas temporales, pero no la eterna, porque piensa que he escuchado una frase como vive la vida que llama que lo que se acaba aquí ya aquí se queda y no sigue más, pero no, hay vida después de la muerte. Ya. Eso es lo que por fe no entiende la gente, porque le falta esa fe, esa convicción. Y cuando viene a Dios a escudriñar las escrituras es que nos damos cuenta de eso. Yo era un ignorante desde esa perspectiva, por eso lo digo.
Tú no creías en la salvación de Dios, en el refugio de Dios. No, no es porque no lo creía, sino porque no había escudriñado las escrituras. Yo una frase que tenía que era mi favorita es, para venir a Dios no necesito cambiarme de religión, Ya. porque veía a Dios como una religión. Y eso es lo que mucha gente ve, a Dios como una religión, ¿Cómo lo ves ahora para testimonio de las personas? como una relación personal con alguien que me da una... Aquí voy, Cuando necesitas refugio, Él está ahí. así es. Cuando necesito paz, ahí está. Ya. Cuando necesito seguridad, ahí está. Cuando necesito protección, ahí está. Y cuando necesitado recurso, Ahí está. ahí está. Wow, maravilloso. Entonces, yo no puedo argumentar, a una persona le puedo decir, sabe que tómate esta pastillita, pero simplemente es un calmante. Pero cuando yo le digo, las escrituras es lo que te revelan una realidad de Dios, de ese Dios todopoderoso, es cuando empiezas a caminar. Y una vez que empiezas a conocer al Señor, al Dios de las Escrituras, es que empiezas a vivir esa seguridad, esa paz que requiere. Y mira lo que pasa, qué interesante, ¿no? Dios no es malo, por el contrario, es amoroso, entregó a su Hijo para darnos vida. Sin embargo, a veces se permiten esas circunstancias para que cuando los vientos contrarios, como dice la Escritura, azoten contra la barca, la gente busca un refugio y lo busca en Dios. Y cuando encuentras ese refugio, Alejandro, no lo quieres soltar, porque sabes que ahí está el refugio, que te sientes seguro, que en una situación dramática, complicada, divorcio, desempleo, falta de economía, Dios está ahí para darte el refugio, refugio que no te puede dar circunstancias del mundo. Así es. Yo he visto gente que está desempleada y va a partidos políticos, y si se le da un trabajo en buena hora, pero el refugio verdadero está en Dios. Te hago una pregunta directa y muy importante. Si cabe el término, ¿cómo podemos persuadir o convencer, aunque nosotros nos convencemos, cómo le hacemos entender a una sociedad que, no todos, hay bastante gente que está con Dios, pero vive sin rumbo o vive sin un refugio y la gente quiere un refugio? Oye, las noticias están a la orden del día. La gente necesita un refugio. ¿Cómo? ¿Qué le podemos decir? ¿Algún texto que se te venga a la mente? ¿Algunas palabras que se te venga a la mente? Los hechos son día tras día que donde la gente necesita escuchar este mensaje porque necesitamos un refugio y Dios nos ofrece que habitemos a darnos protección, decía yo, como los pollitos le da protección la gallina a su mamá a los pollitos, pero necesitamos habitar, coexistir, convivir con Él. ¿Qué le podemos decir a una sociedad que está realmente desesperanzada? Hay algo especial en el salmo que tú has escogido que me parece uno de los salmos muy, pero muy maravilloso porque es un salmo que contiene frases incluso de mesiánico o tiene una relación mesiánica hablando de Jesús. Ya. Pero mira lo que dice el capítulo 7. A ver. Dice, caerán a tu lado 1000 y Wow. 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Wow. Ciertamente con sus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa a los impíos? Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque están sembrando algo Que y cosechan luego. van a cosechar. Esto es la ley de acción y la reacción. Nadie queda impune, Nadie ante, queda ante impune. la ley de Dios. Así es. Mira lo que dice precisamente Corintios. Está bueno el tema, un cafecito, café la antorcha. Sí. En el capítulo 1 de Corintios. Bueno, hasta que usted busque, permítame dar unos saluditos, si me permite. Sí, hermano. Un saludo muy cordial para nuestra hermana, la pastora Mercedes Huerta. Abrazo, mis amados, de Fernando Valverde, la Antorcha. Muchas bendiciones, adelante con Cristo. Nuestro Rey viene pronto. Un saludo para ella. Miguel Aguiño está en la sintonía, los saludo de manera muy cordial. Y María Jacqueline Lema Guamán también está sintonizándonos, la saludo de manera muy cordial. Adelante. En 1 Corintios 6
el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 11 dice, Ya. y esto erais tiempo pasado. O sea, una vez que vienes a Dios, una vez que vienes a Jesús, Dios no te toma en cuenta tu vida Pasada. pasada. Es, es como otra vez la palabra que yo, decirlo así, pero te da un cheque en blanco para que tú ejecutes algo. O borra todo aquello que está negativo en ese libro y te pone una hoja en blanco para que tú desde ahí reescriba tu vida en función de algo de parte de Dios. Y eso es lo que va a hacer tener esa relación con Dios, porque es claro lo que dice ahí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no depende, otra vez que le digo, de Dios, sino de nosotros, apropiarnos de eso. La sociedad desesperanzada que corre de un lado para otro, como vemos en las imágenes de los diferentes medios de comunicación, y se apropia de esta palabra que tú dices y del salmo que me gustó mucho, Ujú. caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, puede estar totalmente confiado que Dios los va a proteger. Así es. Sin embargo, todavía falta que la gente se apropie de este mensaje. Es que todo depende de cuán dispuesto estemos nosotros. Dios es un caballero, pero no va a obrar mientras tú no le pidas, No te obliga. no te obliga. Eso sí, Si, Dios si es tú así, quieres, en buena hora, así es. El texto que leímos de Segunda de Pedro remarca eso, ya decía, perdón. que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿de quién depende ahí? No de Dios, es de mí. Entonces, yo abro mi corazón, Señor. Mira, a veces la gente no viene al Señor es porque piensa que sus pecados no pueden ser perdonados. Hay un sentido Ah, de buen culpabilidad. punto, ¿no? Hay un sentido de culpabilidad. Incluso ya hay personas que han conocido de Dios, pero ha pasado algo en su vida, se han apartado y a ellos les cuesta un poco más porque ya conocen algo de Dios y piensan que Dios no lo puede perdonar. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. El hecho es arrepentirse. La clave está en el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Este, el país, nuestro país, sigue viviendo momentos, digamos, de, como te decía, de turbación, de angustia. Es hasta cierto punto que la gente actualmente que está inmersa en esto no tiene identidad, como Ujú. tú remarcabas, porque una cosa es estar con la identidad que Dios te da y totalmente otra es no tenerla. Yo creo que el que no tiene ese refugio, ese abrigo, está al desamparo. Ujú. Es, valga, no sé si sea válido el término, pero como el mendigo que está en la calle, que no tiene protección ni abrigo. Es decir, Claro, ese caballero no tiene una identidad, no tiene un rumbo, no tiene un horizonte a dónde ir. así es, porque vuelvo y recalco, el Salmo remarca mucho la seguridad que tenemos en Dios. Si cada uno de nosotros aplicásemos lo que las escrituras dicen, nuestra seguridad estuviera mucho más esperanzada, nuestra seguridad tuviera mucho más eh, hermosa, vivir una vida hermosa, agradable a Dios, significa mucho más que no solo tener la confianza en que Él me va a ayudar, es tener la protección, es tener todo aquello que todo ser humano necesita. Está en Dios.
porque Dios nos creó de tal forma o de tal manera que hay algo en nosotros, como todo ser humano, puede tener riqueza y hay personas que se apropian de eso, que eso le da seguridad. Pero una vez que consiguen eso, pierden todo. El sentido, porque no haya, eso no lo llena. Puede tener riqueza, no lo llena. Puede tener fama, tampoco. Puede hacer todo, pero tampoco. Ahora te das cuenta que algunos cantantes del género Reggaetón. reggaetón Se han se han vuelto a vuelto a Dios. Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocen que han tenido fama. Todos los placeres que uno como ser humano puede tener, pero se da cuenta que sin él, sin Dios no hay, porque hay Dios, hay una área de nuestra vida que solo Dios lo puede llenar. Y sabes que el tener ese vacío en el alma que los cantantes de reggaetón han confesado, trae inseguridad. Ujú. Ese vacío trae una inseguridad. Pero mira qué bonito eh, es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dice, hay unas promesas sobre o sea, el Salmo 91 en sus últimos versículos. No sé si me puedes ayudar Ujú. con el Salmo 91 leyéndolo. En sus últimos versículos, que dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. A ver si no lo puedes leer, por favor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mira, mira lo que es Interesante, ¿no? interesante. Sí. Me invocará y yo le responderé. Wow. Con él estaré yo en la angustia. O sea, no significa que no va a haber angustia, no significa que no va a haber preocupación, pero la promesa de Dios es que yo voy a estar contigo. Lo que tú hablabas de la barca, tú hablabas de la tormenta, pero Jesús estaba allí Estaba en la barca. y aún parecería extraño, estaba ruco, como decimos nosotros, Claro, estaba estaba dormido. durmiendo, Claro. pero sin embargo estaba allí. La promesa de Dios en Mateo 28 habla de eso. He aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. O sea, Dios ha prometido eso. Entonces, tengamos confianza, o sea, depende de nosotros la confianza que podamos tener en Él. Dice, lo libraré y glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré que Mi mi salvación. salvación, o sea, ya algo que va no solo en ese momento, Wow. sino a la vida eterna. Lo que tú decías, bendiciones de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Así es, Qué Dios más amoroso así que es. quiere el bien para nosotros. Se le puede referir en 4 puntos. Lo pondré en alto, Ujú, nos va a poner en alto, así es, nos librará y nos glorificará, nos va a librar, nos va a llenar de larga vida. Ahí está la seguridad de así nosotros, es. ¿no? Se siente algo lindo en el ambiente aquí en la cabina. Y Amén. nos va a mostrar la salvación. Esta es la palabra de Dios que debe de atesorar las personas. Así es. Por eso nosotros hacemos esto. Porque, como tú decías, no es que no sentimos los embates de la inseguridad en un país inseguro, pero nos apropiamos un día esta palabra y mientras estábamos preparando el mensaje, seguimos hablando de estas cosas porque nos dan seguridad, porque Dios promete ponernos en alto, librarnos y glorificarnos, llenarnos de larga vida y mostrarnos mi salvación. Si esto nos apropiamos, o sea, las puertas que tocan, la inseguridad que toque nuestras puertas, no es que no nos va a afectar, es que estamos abrazados a esta palabra y Ujú. debemos de confiar en esto, porque Dios lo ha prometido. Amén. Eso es importante saber que siempre cuando cada uno de nosotros aseguramos algo y en ocasiones no es porque nos lo han contado, nos lo han dicho, sino a través de experiencias que nosotros podemos remarcar algo de lo que estamos diciendo. Al menos trato de ser cuidadoso en decir algo o argumentar algo en función de esto, porque la palabra es franca y dice que me invocará y yo le responderé. La promesa de Dios es la respuesta que vamos a recibir de parte de Él. Eh, Otra de las cosas es, como tú decías, Él ha prometido estar en Ya. todo, en el tiempo de la angustia. Entonces, de ahí argumento. Tienes el texto Sí, de dice el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.
Los saciaré de larga vida y le mostraré mi Mi salvación. salvación. Entonces, eso es lo interesante de que vamos a obtener de Dios. Eso es lo maravilloso que obtenemos de Dios, pero requiere de obediencia. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 6. Para lo que se vive en estos tiempos. Ujú. Él solamente, subraye por favor solamente, es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Mi hermano y mi amigo Alejandro, yo me gozo con esta palabra. No son, o sea, mis respetos a todo, a las autoridades, a todo, pero es Dios. Es Él solamente, es nuestro refugio, nuestra roca de salvación. No es ningún plan económico, no es alguna estrategia que se define en las autoridades para sacar a flote, intentar sacar a flote a una comunidad, a un país. Es Él. Fuera de Él no hay salvación. Lo dice Mm. claramente la Biblia. Fuera de Él no vamos a encontrar refugio. Es como que nosotros vivamos aquí una lluvia turbulenta y querramos en esta cabina todos escondernos, ¿no? Y yo le digo, vengan para acá porque acá está el aire, las luces, los micrófonos, estamos seguros. No, yo me voy para allá, digan ellos. No, yo estoy acá, estamos seguros. Y yo me doy cuenta que está lloviendo. No, le digo, ven acá. Él dice, yo soy la seguridad de la humanidad. Él es mi roca y mi salvación. Alejandro, tienes mucho que hablar, complementa, porque esto está bueno, ñaño. Lo que pasa es que a veces nosotros, en base a lo que tú estás diciendo, pensamos que estar incluso en un búnker Ya. antibomba, Sí. estamos seguros. No, no, la roca de nuestra salvación es el Señor, y cada uno de nosotros debemos enfatizar lo que las palabras de Dios acciona en nosotros para poder estar mucho más confiado en lo que ella dice. Y una vez que nosotros argumentemos lo de la palabra, nos vamos a encontrar con verdades que son muy implícitas Ya. en las escrituras. No sé si leí este texto, pero mira, Deuteronomio 12:10. Mas si pasares el Jordán y habitares en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Va a dar reposo de nuestros De todos enemigos. enemigos. Hay un pasaje, no me acuerdo ahorita actualmente, pero dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová o al Señor, Dios hace estar en armonía así, aún con tus enemigos. aún con tus enemigos. Y sabes que el enemigo no es el vecino, ¿no? Mm, mm, El enemigo es tal vez una crisis así económica, es, tal vez una dolencia, una así es, enfermedad. Él hace estar en paz con esos enemigos y se encarga de derrotar a nuestros así enemigos. es. Entonces, la palabra de Dios es la que te va a reconfortar, la palabra de Dios es la que te va a mostrar cada una de las promesas de Dios. En el 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiera para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todos los escogidos de los votos que hubieras prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. El levita que habita en sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, cada una de las cosas que Dios nos dice o nos promete demanda algo que nosotros simplemente es poner por obra, en este caso, obediencia. Y al tener la obediencia, encontraremos mucho más el, en cada uno de nosotros, que la Biblia demarca que todo esto conlleva a que, como nosotros, sus hijos, vivamos o practiquemos la obediencia a Dios. Y una vez que somos obedientes, vamos a poner por obra lo que las escrituras dicen. Quiero aprovechar, estamos ya casi sobre el cierre, ¿verdad? Estamos sobre el cierre y quiero cerrar con un versículo
que lo tengas ahí en tu memoria. Voy a hacer unos saluditos para darte el tiempo. Sí. Que le dé muchísima esperanza al territorio ecuatoriano, que está desesperanzado. Se ve en las noticias, eh, digamos, el que parte de este mundo hacia una eternidad, pues bueno, partió, pero quedan los familiares. Lágrimas desgarradoras de madres sobre hijos adultos, sobre hijos menores, padres en incertidumbre. Prepara un versículo sobre el final, déjame leer, saluditos. Andrés Quinde nos honra con su fiel sintonía. Gracias, Andrés, por estar ahí en la sintonía. Él es líder de adolescentes en IECA. Un saludo muy cordial para él. Siga adelante en su obra, en su misión muy bonita. Y a César Mora. Está ahí, César Mora, el papá de nuestro amigo, en la transmisión. Está conectado. Un saludo muy cordial por él. Gracias por la sintonía. Tenemos unos 10 minutitos más para, con el texto, abundar un poco en detalles y que la gente se vaya con esta palabra a dormir tranquilo. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar esto? La palabra de Dios. Es el texto que acababa de leer de Deuteronomios 12:10. Ya. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. O sea, Dios te garantiza una seguridad. Dios te garantiza una cobertura. Dios te garantiza una protección. Lo que dice también el Salmo 91, una habitación. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros debemos siempre mirar las cosas con una objetividad, esperando y confiando en Dios por sobre todas las cosas. El padre de familia que está a cargo de sus polluelos, de sus hijos, y teme por la seguridad de los hijos, porque hay mucho, ¿no? Está en peligro la juventud, que quisiera armar un programa y hablar de esto en la próxima ocasión, vamos a ver cómo se da, pero está en peligro la juventud. ¿Qué se le puede decir a ese padre de familia que está angustiado? Bueno, tú eres padre de familia, ¿no? Ujú. Eres padre, tus hijos ya están grandes, creo que eres abuelo también. Así es, tengo dos bebés. ¿Y qué se le Hermoso puede nieto. decir en tu experiencia? Porque supongo criar tus hijos no ha sido nada fácil, pero los veo inmersos en los caminos del Señor. ¿Qué consejo, a manera de consejo, se le puede dar a esos padres que están en zozobra, en angustia, de hijos están en la calle y se ve harta inseguridad en todos los aspectos de la vida y más en los jovencitos? Lo único que yo puedo decir es descansar su confianza en el Señor, porque hay situaciones que nosotros no podemos cambiar en función de que cuando están cerca nosotros podemos protegerlos, Claro, pero cuando ya ellos salen al colegio, a la universidad, no a se puede algún hacer lugar, ya nada. no se puede hacer nada, más que mi confianza está en el Señor. Y hay una situación que se puede escapar de mis manos. La Biblia es clara cuando dice que no podemos añadir a vuestra estatura un codo. O sea, no podemos hacer algo más que no sea simplemente pedirle a Dios su cobertura, su protección. Y cada una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta eh, que aún incluso cuando nosotros podemos estar durmiendo, descansando, el Señor está allí En nuestro en descanso, en nuestro nuestro descanso. sueño. Mira lo que dice el A ver, Salmo 16, interesante el eso. capítulo 7, 8 y 9 dice. Ya. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, mira, Wow. no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Seguro. Seguridad. O sea, aún en el descanso, uno puede Estar seguro. estar seguro. Y no sé si te das cuenta que a veces cuando pasa algo alrededor, la Claro. gente se acuesta y No puede dormir, no hermano. puede dormir. Se te acelera el corazón. Pero cuando tú Wow, tomas la poderoso. palabra de Dios en tu vida y te apropias de ella, pasa algo, se cambia la atmósfera. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne,
Ni ni contra sangre. sangre. No es contra mi vecino, no es contra alguien que es de carne y hueso como yo, sino que hay algo en las esferas celestes. Porque pulula en el ambiente la Así es, angustia, la zozobra, el así es. dolor en estos tiempos. Entonces, esta, esta palabra dice que aún en la conciencia Dios está guardando, o sea, está como un celador ahí cuidando nuestro Cuidando. descanso. Y hay un versículo, un pasaje también de uno de los salmos que dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, Sal- porque solo tú Me me hace haces vivir vivir con confiado. Salmo 4:8, Así es. lindísimo. Entonces, eso es lo interesante. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y ojo, una vez más digo, No es no estamos religión, hablando de una religiosidad, de una religión. no estamos hablando, sino de una relación con alguien que puede, que me garantiza al 100% esa cobertura. Yo no puedo estar hablando alguna falacia en algo que yo no he experimentado. Claro. Tengo que decir lo que he visto, lo que he experimentado, la cobertura, la protección de Dios en mi vida y en la vida de mi familia para poder argumentar algo. Quiero hacerte la última pregunta, ya que tocas el Ujú. tema. ¿Has vivido experiencias como para un poco indagar en testimonio y que le sirva a la gente que tal vez pueda estar viviendo esta situación, donde alguno de tus hijos tal vez haya vivido un momento de inseguridad, pero tú confiado en Dios, pues ves cómo Dios los rescata, los cuida, los salva, los guarda de ciertas cosas? ¿Se te viene alguna imagen a la mente? Bueno, vivimos una pandemia. Si no les pasó nada y están vivos, los guardó. Ujú. Sí, yo te digo, no me enfermé, que yo sepa, no me acuerdo haberme No te enfermado de algo enfermaste. de esa pandemia, pero sí un claro evento que algunos quizás dirían, esta persona, Alejandro, es loco, Ujú. pero hay un callejón justo entre la avenida Francisco Orellana y la calle José María Egas. eh, una Navidad nosotros habíamos salido con mi esposa y mis tres hijos. Estaban pequeños todavía. Y normalmente cuando coge a la espalda a una persona, lo toma a la espalda y la lleva al hombro. O sea, Ya. agarrado de aquí el hombre de ella y yo agarrado. Entonces dos tipos se parquean en una moto por la Francisco Arellana Oh, wow. y se sacan un revólver y nos apuntan. Wow. Y dice, bájate, bájate. Y yo lo único que no tenía las manos libres porque, como te digo, llevaba a mi esposa acá y yo digo, en el nombre de Jesús, dos veces. El tipo dice, tranquilo varón, tranquilo. Se guardó su pistola, se subió a la moto y Wow. se fue. Increíble, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no puedo argumentar algo en función de una protección de algo que yo no Que he no has vivido, vivido. sino lo digo. Y esa no fue la única ocasión. En otra ocasión, algo similar, pero de diferente forma. ¿A qué quiero llegar con esto? Vuelvo y recalco. Muchos pueden pensar que es una locura, pero en el caso mío, si lo volviera a vivir, creo que lo volviera a ratificar, porque esa es mi fe, mi confianza en Dios, desde esa perspectiva. Quizás otros han vivido o experimentado algo de una diferente forma, quizás han sido sanados, que conozco casos de que han sido sanados, o otra persona que alguien llegó a la vida y le dijeron los médicos que ya no podía tener hijos. Pero sin embargo, hoy para la gloria de Dios, esa persona tiene dos hijas que son adoradoras, son salmistas. Qué bueno, ¿eh? Entonces, para Dios no es nada No hay imposible. nada imposible. Entonces, simplemente es una confianza que nosotros podamos aprender a desarrollar en fe, porque esto requiere fe. Alejandro, estamos despidiéndonos. De verdad ha sido muy fructífera la conversación. De seguro a más de uno va a impactar esta palabra. Hemos hecho brillar la antorcha del Evangelio y le agradezco mucho, Alejandro. Está invitado el próximo martes 9 de la noche. Estamos un poquito de largo en esta nueva Claro, temporada. esta vez sí, contento por el cafecito, Ya, sí, aunque ya se acabó. ya se acabó. Gracias, Alejandro. Para mí Martes siempre 9 de la noche. así es, una Martes 9, bendición, 9 de la noche. un privilegio estar con cada uno de vosotros, mis queridos amigos, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho y si hay algo que con lo que puedan aportar en base a esto que estamos viviendo, experimentando, que nos ayuden, nos escriban
que vamos a tomar en consideración algún punto de lo que quizás ustedes quieren que hablemos también, porque hay que ser objetivo con las Sí. personas que son, hay algo que lo está preocupando y quizás nos haga o ayuden con un aporte en función de lo que, de estos bellos temas que tratamos a la luz de la Biblia. Buena idea, Bendiciones. muy buena idea. Bendiciones.